Muy bien, pues hoy vamos a ver este mensaje que se llama la sana doctrina, la importancia de la sana doctrina. Y es que hoy en día, no sé si lo sabías, pero puedes entrar a internet y comprar un celular que puede ser un celular de última generación, un celular muy bonito, ¿verdad? Pero a veces hay celulares de esa última generación que son muy baratos. Y lo puedes ver ahí publicado y dices, oye, pues este teléfono es de última generación y cuesta 1,500 pesos. Es una gran promoción. Entonces vas, lo ordenas, lo pides, pagas el envío, ahí estás esperando a que llegue, abres la caja y pues ves que es muy similar. Pesa lo mismo, se ve similar, pero lo prendes y es una copia pirata, ¿no? Se ve similar, parece igual, pesa lo mismo, pero tiene menos funciones, es más lento, quizás no le va a durar tanto la pila, ¿verdad? Como uno que fuera original. Y pues a veces somos estafados y perdemos nuestro dinero, ¿verdad? Vamos a ver hoy que Satanás también hace piratería de la palabra de Dios. Él toma la palabra de Dios, la distorsiona, la corrompe y enseña algo diferente de la verdad. Una falsa enseñanza acerca de Dios que a veces tiene algo de verdad mezclado con un poquito de mentira. Y cuando tienes la verdad mezclada con algo de mentira, pues es una enseñanza desviada, una enseñanza corrupta. Vamos a ver que puede ser una verdad a lo mejor que aunque sea corrupta, quizás es más fácil de escuchar, más sencillo, suena bien, pero no es la palabra de Dios. Vamos a ver que para el Señor la doctrina correcta es de suma importancia. Y si es importante para el Señor, pues tiene que ser también para nosotros. Y vamos a ver qué es esa doctrina correcta y vamos a ver también cómo podemos mantenernos firmes en la sana enseñanza de la palabra de Dios. Pero para esto tenemos que entender quién es el que distorsiona la verdad. Es Satanás. Entonces vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Primero vamos a ver que el diablo adultera la verdad. Satanás es el que transforma, trastorna la verdad para enseñar una mentira. Vamos a ver algunas estrategias que usa para adulterar la verdad. Luego vamos a ver cuáles son las consecuencias de seguir una enseñanza desviada. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir una verdad adulterada, una mala doctrina? Porque va a tener consecuencias en nuestra vida. Y por último, vamos a ver cómo evito caer en una mala doctrina, cómo evito una verdad adulterada. Entonces, vamos a ver el punto número 1, el diablo adultera la verdad. Y acompáñame a 1 de Pedro 5:8. Vamos a empezar aquí en 1 de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Y hemos estado leyendo este pasaje, ¿verdad? En las semanas pasadas, un poco de las características de Satanás, cómo es él. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hemos estado hablando de cómo Satanás es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Su estrategia, habíamos visto anteriormente, es que va a separar a un creyente del grupo de creyentes, lo va a separar de donde está protegido para aislarlo y una vez aislado, ¡pam!, comérselo. ¿Qué es lo que hace el león? Así, pues él caza a su presa, busca a la débil, la aparta del resto de la manada y se la come. Vamos a ver qué estrategias usa Satanás para destruir al creyente. Su naturaleza va a ser apartarnos de Dios. Y busca destruir no solamente a los creyentes, sino vamos a ver que también a los incrédulos. Satanás, por medio de varias estrategias que vamos a ver, busca cegar espiritualmente a los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Les va a enseñar una mentira. Y a los creyentes va a buscar apartarlos de Cristo, separarlos de Cristo. Mira, acompáñame a 2 de Corintios 4:1. 2 de Corintios 4:1. Segunda de Corintios 4:1.
Segunda de Corintios 4:1. Viendo cómo obra, cuál es la estrategia que quiere usar Satanás. Mira, Segunda de Corintios 4:1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que Dios con qué está escrito, de minúscula, no te confundas, está hablando de Satanás. Cuando la Biblia habla del Dios de este siglo con minúsculas, habla de Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice interesantemente en el versículo 2, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué es adulterar la palabra de Dios? Pues lo puedes pensar como un artículo, a lo mejor un jugo, ¿no? Que a lo mejor te lo venden de marca, pero si le echas agua para que sea más grande, ¿verdad? Le echan colores artificiales para generar un artículo similar, pero es pirata, es adulterado. Lo adulteras cambiándole lo que tiene en realidad. Y lo que va a hacer Satanás es adulterar la palabra de Dios. Va a estar la verdad y le va a agregar algo de mentira, le va a agregar cosas o le va a quitar cosas. Eso es adulterar, es cambiar a la verdad. Y luego es interesante, dice el 4, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y es que piénsalo, ¿el mundo normalmente quiere conocer de Cristo o no? Este sábado pasado, el día de ayer, pues fuimos a evangelizar. Y mientras vamos evangelizando, me gusta el pueblo de Cauquel porque hay oportunidad de platicar con las personas, son muy amables, pero de todas las personas, algo así como el 95% te dicen, no quiero, gracias. Unos no te abren, pero hay otros que te ven y dicen, no quiero, gracias. ¿De qué es? También es de la palabra de Dios, de cuánto te ama Cristo. No, ahorita no quiero. Y las personas cierran sus oídos. Pero ¿por qué será que no quieren oír de un Dios que los ama? De un Dios que dio toda su vida en la cruz por ellos, que quiere rescatarlos, que quiere darles una vida gozosa, plena. ¿Por qué será que ellos no quieren conocer a un Dios así? Porque están cegados. Porque Satanás les ha enseñado mentiras acerca de Dios. Es que van a esclavizar tu vida. Es que es pura mentira. Es que la Biblia la escribieron los hombres, tiene contradicciones, está corrupta, miles de años, el Big Bang, hay millones de años. ¿Cómo vas a decir que Dios creó todo en 6 días? Y Satanás les cega el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Es una estrategia que usa el enemigo. Ahora, entonces va a hacer 2 cosas Satanás. Al incrédulo le va a enseñar mentiras para que no le resplandezca la luz de Cristo, para que no quiera conocer la verdad. Y al creyente que ya aceptó a Cristo como su Salvador, le va a enseñar una verdad adulterada para alejarlo de Dios, separarlo de los hermanos en Cristo y destruirlo por medio de una mentira. Dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No sea que viniendo a ser heraldo para otros, yo mismo venga a ser tropezadero. ¿Será que podemos caer de la sana doctrina, de la sana enseñanza? Si no cuidamos, dice la Biblia, sí. ¿Por qué? Porque Satanás es un león rugiente que quiere devorarnos y quiere separarnos de la verdad. Ahora, ¿cómo lo hace Satanás? Vamos a ver 2 estrategias breves. Vamos a ver Oseas 4:6, que fue la lectura que hicimos hace rato. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Ahora, en este contexto de Oseas, pues está el profeta Oseas hablando de Israel, de cómo Israel se había apartado de Dios y estaban sufriendo consecuencias. Pero es interesante. Mira, vamos a ver el versículo 1, Oseas 4:1. Ahí está en la pantalla también. Dice Oseas 4:1, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel,
porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni qué, ni conocimiento de Dios en la tierra. Falta conocimiento de Dios. Y ahora mira, vamos a saltar al versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí el profeta Oseas pues está profetizándole a Israel la disciplina que iba a venir de parte de Dios, que iba a llevarlos en cautividad, que iban a ser disciplinados hasta que ellos se apartaran de su rebeldía, es de lo que está hablando. Pero para nosotros, ¿qué enseñanza nos da? Algo muy importante. ¿Por qué fue destruido Israel? Porque le faltó conocimiento. Una estrategia que va a usar Satanás para apartarnos de la verdad, se va a aprovechar de la falta de conocimiento de la verdad. Se va a aprovechar de que nosotros no tenemos conocimiento de la verdad para desviarnos, para destruirnos. El pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿De dónde viene esta falta de conocimiento? Porque podemos pensar, fue destruido por falta de conocimiento el pueblo. Ay, pues tengo que estudiar entonces mi licenciatura y mi maestría y mi doctorado, tengo que estar bien preparado, ¿verdad? Pero no está hablando de conocimiento del mundo, está hablando de conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Cuando yo no conozco la verdad de Dios, cuando no estoy firme en la verdad de Dios, puede venir una enseñanza con algo de mentira y no lo voy a poder identificar. Pero ¿de dónde viene la falta de conocimiento? Mira, vamos a ver 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo 4:3. Vamos a ver desde el versículo 1, mira, para ver algo de contexto. 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. También va a aparecer en la pantalla, hermanita. De nada. 2 de Timoteo 4:1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, que instes la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y por contexto, saber que está aquí Pablo dándole consejos a Timoteo, porque él era un pastor joven, y le está dando consejos de cómo enseñar correctamente la palabra de Dios. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿la qué? La sana doctrina, sana enseñanza de la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué problema le está diciendo Pablo que iba a haber en la iglesia? Iban a tener comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Que conoces la verdad, pero alguien te dice, oye, tengo algo nuevo, conocimiento nuevo que no tenías. Es mejor, es mayor, está más completo que lo que dice la palabra de Dios. A ver. Y en vez de seguir escuchando la palabra de Dios, prestamos el oído a una enseñanza distinta. Es de lo que está hablando. Y iban a enseñar que, dicen, iban a haber maestros que se amontonarían conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. En vez de oír la verdad, iban a oír fábulas. Iban a enseñar fábulas y las personas que no estaban firmes en la verdad, pues iban a ser engañados. ¿Qué es una fábula? Un cuento, un mito, ¿verdad? Tomamos un versículo y de un versículo puedo hacer una predicación de 2 horas. Con un solo versículo, contando fábulas, contando historias, algo que me pasó. Ahora hay muchos pastores que usan ese tipo de predicación. Ahora no estoy diciendo que es pecado. Hay pastores que lo hacen y se mantienen con sana doctrina. Lo que digo es que es peligroso cuando no son los versículos de la palabra los que te están sosteniendo. Pero sobre todo, ¿qué pasa? Dice que se iban a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias. En vez de oír lo que dice la Biblia, escuchan historias fantásticas, cuentos, tradiciones. ¿Has escuchado de la historia de la cientología?
Es una religión que es la religión de Tom Cruise. Y ahora, es una religión que el fundador de esa religión era un escritor de ciencia ficción. Y hizo una religión que hablaba de unas naves espaciales y de unos seres que aventaban y con aspiradoras intergalácticas jalaban a las almas y andaban así. Es verdad, es lo que ellos creen. Y el mismo autor de la cientología decía, es que yo hice una religión porque quería dinero. Él lo dice, pero tiene miles de seguidores, cientos de miles de seguidores. ¿Por qué? Porque dejando la verdad, tienen comezón de oír cosas distintas a la palabra de Dios. Hay un montón de religiones falsas, hay un montón de religiones distintas y suena muy bonito decir, es que todos seguimos al mismo Dios. Todos seguimos al mismo Dios, ¿verdad? No importa de qué religión seas, pues es el mismo Dios. Dios es una montaña y pues tú puedes subir a través de Cristo, de Buda, de Mahoma, hay diferentes caminos para llegar a Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué hace Satanás? Usa una desviación para engañar a las personas y que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces, algo de lo que se aprovecha Satanás, se aprovecha de la falta de conocimiento de la verdad para apartarnos de la verdad. Si yo no estoy haciendo mi devocional, si yo no estoy escuchando la palabra de Dios por mí mismo, tengo el peligro de ser engañado. Tengo que conocer la palabra de verdad. ¿Cómo le hacen los jóvenes para pasar sus exámenes? Si tiene un examen de química, un joven, agarra el libro de química, lo pone abajo de su almohada en la noche y cuando despierta, ¡ay! Ahora sí ya estoy listo para presentar mi examen, voy a sacar 10. ¡Qué padre sería! ¿Qué tiene que hacer el joven? Tiene que sentarse y tiene que estudiar. ¿Amén? Hay que leer la palabra. Hay que estudiar la palabra de Dios. Así como un joven estudia para un examen, yo tengo que estudiar la palabra para no ser engañado. Porque si nada más me dedico a escuchar videos de YouTube y yo no veo por mí mismo la Biblia, ahora es más cansado, es más fácil ver un video donde ya está como las bolsitas de naranja que venden, ¿no? Que ya está pelado, con limoncito en la bolsa, pues lo sacas y te lo comes. Es más difícil agarrar la naranja y tú quitarle todo, y le tienes que estar quitando las cáscaras y ya te lo comes. Pero estás más seguro cuando tú haces tu propio estudio de la palabra porque estás basado en la palabra de Dios y no en lo que alguien está diciendo de la palabra de Dios. ¿Cómo sabes que yo no te estoy engañando? Que lo que yo te digo no es mentira. Yo te puedo estar engañando. Tienes que conocer la palabra para estar firme. Satanás se aprovecha de la falta de conocimiento de la verdad para alejarnos de la verdad. ¿Qué otra estrategia usa Satanás? Vamos a seguir avanzando. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Y hermano, mientras buscamos Primera de Timoteo, ¿puedes poner en la pantalla Gálatas 5:9, por favor? Mira, Gálatas 5:9. Ahí va. Eso, gracias hermano. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, ¿puedes poner el versículo 7? Vamos a ver del 7 en adelante, solo para ver un poco del contexto. Está el Señor hablando de los fariseos que estaban enseñando una doctrina desviada. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Siguiente versículo. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Siguiente versículo. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué pasaba? Dentro de la iglesia de Gálatas había algunos judíos que estaban entrando a la iglesia y le estaban diciendo a los cristianos que tenían que judaizar, que tenían que volver a circuncidarse, que tenían que volver a guardar todos los preceptos judíos. Y Pablo les dice en Gálatas, eso no es correcto, no tienen que judaizar, son salvos por gracia, ¿verdad? Por la fe, no por las obras de la ley. Y les dice, un poco de levadura leuda toda la masa. La mala doctrina puede empezar a cambiar la forma en que piensas. Ahora, cuando hablamos de la levadura, en otros contextos se usa como el pecado. Un poco de pecado en tu vida, pues va a corromper tu vida. Pero en este contexto está hablando de la mala doctrina. Una mala enseñanza puede empezar a corromper la forma como piensas. Hay que ser cuidadosos. Ahora sí, vamos a ver Primera de Timoteo 4:1.
Primera de Timoteo 4:1. Una estrategia que va a usar Satanás para adulterar la verdad es inyectarle algo de mentira a la verdad. Le va a inyectar, le va a torcer un poco a la palabra. Mira, Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, ahorita, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, dice este versículo, el número 1, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, iban a dejar la fe correcta para alejarse de algo desviado. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Acuérdate que cuando hablamos de espíritus, con E minúscula, se puede referir a un ser espiritual, cualquiera, un ángel, un demonio, se puede referir a tu propio espíritu o se puede referir al deseo o la voluntad para hacer algo. En este contexto, como está hablando de doctrinas de demonios, literalmente son demonios que están enseñando una mala doctrina, desviada. ¿Alguna vez has escuchado cuál es la doctrina, por ejemplo, de los musulmanes? ¿De dónde vino el Corán de los musulmanes? Mahoma estaba en un sueño que tuvo una visión terrible, donde él en sus propias palabras dice que un demonio le empezó a decir que escribiera cosas. Él despertaba sudando y lleno de miedo, y en una cueva él se encerró, y en esa cueva dice que el demonio le empezó a decir lo que tenía que escribir y fue escribiendo todo lo que dice el Corán. Y despertaba lleno de sudor y temblando, aterrorizado de las cosas que veía y escuchaba. ¿Es esa la paz que Dios le dio a Isaías, al profeta Elías? ¿Es esa la paz que Jehová de los ejércitos le daba a sus profetas? ¿O es algo diferente? ¿Cuál es el resultado de lo que dice el Corán? Pues primero dicen que Jesucristo no es Dios, que era un profeta, y que Mahoma es un profeta que vino después a completarlo todo, y que además le tienes que cortar la cabeza a los que no crean como tú, y que si hay mujeres que no son de la misma creencia, que pueden abusar de ellas abiertamente. ¿Eso es de parte de Dios? ¿Es la paz de Dios? ¿Esa es la ley moral de Dios? Es una doctrina de demonios. ¿De dónde viene la doctrina de los mormones? En el siglo XIX, un hombre dice que él tuvo una visión donde un ángel que se llama Morona le dijo que tenía que escribir en unas tablillas una nueva profecía, una nueva escritura de Dios. Una enseñanza distinta. Que Jesús no es Dios. Y que cada uno puede llegar a ser como Dios Padre y tener un planeta espiritual con bebés espirituales. Los mormones. ¿Te parece algo conforme a la Biblia? ¿Qué es lo que pasa? Doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Hay doctrinas desviadas. Hay doctrinas desviadas. Es algo que podemos nosotros ver abiertamente. Los testigos de Jehová, ellos dicen, tus obras te pueden salvar. Por cierto, Cristo es un arcángel, Él no es Dios. Y si te mueres no pasa nada, desapareces. Los budistas, tu moralidad te puede salvar, tú puedes llegar al nirvana y eternamente trascender. Muy conveniente, no hay infierno. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una sola verdad. Y nosotros nos acercamos a conocer a Dios. Nosotros no inventamos cómo es Dios. Dios es y siempre ha sido y siempre será. Y nosotros a través de su palabra nos podemos acercar a conocerlo cada vez más. Hay una sola doctrina verdadera. Hay una sola doctrina correcta. Dios no es relativo, Dios es absoluto. Hay una sola verdad. Ahora, nos alejamos o nos acercamos a esa verdad, pero hay una sola verdad. Si hay dos verdades contrarias y las dos son verdades, no puede ser, es eso imposible, es una falacia lógica. No puede haber dos verdades iguales, contrarias. Hay una sola doctrina verdadera de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo, yo soy el único que tiene la doctrina correcta y verdadera de Dios, pero yo te estoy diciendo, hay una sola y nos estamos tratando de acercar lo más que podemos a esa doctrina porque es lo que está en la palabra de Dios. Pero hay una doctrina correcta. ¿Y qué hace Satanás? La corrompe.
la destruye. Mira, vamos a ver 2 de Pedro 3:15. Pero yo no creo que Satanás alguna vez dijera alguna mentira. Dice Juan 8:44 que él es el padre de la mentira. Pero vamos a ver 2 de Pedro 3:15. 2 de Pedro 3:15. Entonces, ¿qué estrategias usa Satanás para apartar a los hombres de la verdad? Uno, se aprovecha de la falta de conocimiento de la verdad. Cuando yo no estoy leyendo la Biblia, soy presa fácil para ser engañado. Cuando solo estoy escuchando lo que dice un pastor, pero yo no estoy leyendo la Biblia por mí mismo, soy presa fácil. Cuando solo veo videos de YouTube, pero yo no estoy leyendo la Biblia, soy presa fácil de ser engañado. ¿Qué otra cosa hace Satanás? Literalmente miente. 2 de Pedro 3:15. 2 de Pedro 3:15. De nada, hermana. Vamos a ver, 2 de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué dice? Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. A veces hay mentiras muy claras, no como estas que te estoy diciendo. La cientología a la vez y dices, obviamente eso no es la palabra de Dios. Muy claro. Pero a veces Satanás también tuerce palabra de Dios de una forma más sutil para desviar una doctrina, una enseñanza. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Aquí, desde 2 de Pedro, en la iglesia primitiva ya se decía que pues los escritos de Pablo eran algo difíciles a veces de poder digerir. Digo, él era abogado, escribía de forma muy robusta, ¿verdad? Y a veces, dice la Biblia, algunos torcían estas palabras porque no las entendían bien y enseñaban una doctrina equivocada. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, vámonos a Hebreos 6:1. Y hay algunos que dicen que Pablo escribió Hebreos, otros dicen que Pablo no escribió Hebreos, no se sabe en realidad, pero pues sí es un libro que tiene una doctrina muy, una forma de escribir muy rebuscada, por cómo está escrito, algunos por eso dicen que es de Pablo, pero también por eso mismo a veces se tuerce la verdad porque se saca de contexto. Por ejemplo, vamos a ver Hebreos 6:4, dice, Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, si lo sacas de contexto, lo ves y dices, ay, pues puedes perder la salvación. Si alguien ya era creyente, pero se aparta, wow, ya no va a ser salvo. Pero hay que verlo en su contexto. Mira, vámonos al versículo 1. ¿Por qué se aprovecha Satanás de la falta de conocimiento? Mira, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Cómo se llama este libro? ¿A quién está escrito? A hebreos, a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Ahora está escrito a hebreos que eran creyentes y que estaban creciendo en el camino del Señor, y también era usado para evangelizar a los hebreos, para hablarles de la verdad del Evangelio de Cristo a los hebreos que no eran creyentes. Ahora, dentro de esa enseñanza, ¿qué les está diciendo en el versículo 1 a los hebreos? Deja los rudimentos de Cristo, vamos adelante a la perfección, hay que madurar. No te quedes con las primeras cosas, con lo básico. ¿Qué es lo básico? Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Ay, ¿será que Dios me puede perdonar este pecado? ¿Será que esto lo puede perdonar Dios? Dice, vamos adelante, es claro que lo perdona Dios. De la fe en Dios, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que en verdad hay un Dios? Dice, tú sabes que sí, vamos adelante. De la doctrina de bautismos.
Los hebreos tenían poco de confusión con la doctrina de bautismos. Es un acto de obediencia que mostraba que eras creyente, pero ellos lo veían como un rito de purificación, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Había fariseos que no creían, los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos y trastornaban la fe de muchos cristianos. Y Pablo, o el escritor de Hebreos, les está diciendo, dejen eso. Eso es leche. Tú sabes que Cristo pagó por tus pecados, tú sabes que tienes la salvación en Cristo. Y dice el versículo 3, y esto haremos si en verdad Dios lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿A qué nación le está escribiendo esto? A los hebreos. ¿Será que los hebreos en el pasado tuvieron el Espíritu Santo y profetizaron por el Espíritu? ¿Será que los hebreos vieron milagros del Señor Jesucristo cuando estaba el Señor caminando entre ellos? ¿Será que el Señor Jesucristo literalmente les dijo, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, y el que cree en mí va a tener vida eterna y no padecer jamás? Abiertamente se los dijo a los hebreos. Y gustaron del don del Espíritu Santo porque profetizaron todos los profetas acerca de Cristo. ¿Pero qué dijeron los judíos? Vamos a decir que sus discípulos robaron su cuerpo y le pagaron, sobornaron a los soldados romanos, ¿te acuerdas? En su tumba, para que mintieran. No creyeron en Jesús. Y dice, y 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron porque habían conocido toda la verdad de Dios, pero negaron a Jesús. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué dijeron los hebreos? Crucificadla y su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Lo estaban rechazando. Entonces, ¿de qué está hablando este pasaje en contexto? De los hebreos que no creían en Jesús. Y el escritor de Hebreos está diciendo, ustedes tenían al Espíritu Santo, tienen las palabras, los profetas vieron las profecías, pero no quieren creer. No puedes ser salvo porque no crees en Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Satanás se aprovecha de la falta de conocimiento para enseñar una doctrina desviada. Tengo que ver todo en su contexto. Tengo que estudiar y analizar la palabra de Dios. Ahora, mira, vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son algunas consecuencias de seguir una verdad adulterada? ¿Puedes poner en la pantalla 2 Corintios 4:4, hermano, por favor? Porque hay consecuencias de seguir una mala doctrina. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una de las principales consecuencias y más graves, pues es que no van a ser salvos. A alguien que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y no pone su fe en Él como Salvador, no puede ser salvo. Entonces, ese es uno de los principales problemas de la doctrina desviada. Pero hay otros problemas. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Una de estas consecuencias es la incertidumbre que vas a tener. Dice 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está diciendo que cuando alguien muere, pues tú tengas la esperanza de que si es creyente, pues tienen una eternidad en el cielo con el Señor, gloria a Dios. Pero dice, pero los que están en el mundo, pues no tienen esta esperanza. Hay una incertidumbre. Si puedo perder mi salvación, pues es una inseguridad constante porque no sabes en qué momento la perdiste. Todos los pecados, dice la palabra, son mortales. No hay un pecado chico y un pecado grande delante de Dios. Todos los pecados, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú tienes una doctrina que piensas que se pierde la salvación, es una incertidumbre terrible constante porque no sabes si ya perdiste la salvación. Te da incertidumbre. Una mala doctrina te da incertidumbre. Y esto pasa en la mayoría de las religiones. ¿Por qué será que los testigos de Jehová salen tan intensamente a pararse a vender sus folletos? ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos enseñan en su doctrina es que si no hacen eso, ellos no pueden tener herencia en lo que para ellos es el paraíso. Entonces, por eso tienen que salir, obligados, porque es la única forma en la que haciendo esas obras ellos van a tener un lugar en el cielo. Te da incertidumbre.
¿Voy a ser salvo? ¿Será que voy a ser salvo? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Será que Dios me va a escuchar? ¿Será que Dios no me va a escuchar? Te da incertidumbre. ¿Qué más? Vamos a ver 2 Corintios 2:17. 2 Corintios 2:17. Que en comparación, el fruto del Espíritu es paz. Te da paz, el Señor te da paz, te da certeza, te da certidumbre el Señor de lo que va a pasar en la vida venidera, de que Dios tiene en control de todo lo que pasa en tu vida, te da paz el Señor. La mala doctrina te trae incertidumbre. 2 Corintios 2:17. Dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Medrar significa obtener un beneficio económico. Desde 2 Corintios había quienes ya usaban la palabra de Dios para trastornarla y sacar un beneficio económico de aquellos que le seguían. Un problema de la mala doctrina es que puede haber abuso de los líderes. Una verdad adulterada puede llevar a los líderes a no ser siervos humildes, sino señores reinando y que abusen de su congregación. En algunos, pues para obtener un beneficio económico, ¿no? Hasta venden agua del Jordán, te venden una ramita de olivo, del monte de los olivos, para que la pongas ahí en tu casa y tengas pues buena suerte. Eso es hasta idolatría, pero se medra con la fe. Es un pecado, es idolatría. ¿Qué más? Mira, 1 Timoteo 4:3. 1 Timoteo 4:3. Es que el Señor me reveló que tienes que vender tu camioneta y me tienes que dar todo el dinero. Es un abuso. La palabra no dice eso. 1 Timoteo 4:3. Primera de Timoteo 4:3, que es el que leímos hace rato. Una consecuencia es el abuso de los líderes, van a imponerte cargas humanas. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una carga humana que ponía esta mala doctrina era que no se podían casar y que no podían comer alimentos. Ahora, cualquier parecido con la realidad, pues es mera coincidencia. Pero es una carga impuesta por hombres. No es lo que está enseñando Dios en su palabra. De hecho, el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, no para tu carne, ¿verdad? Hay que morir nuestra carne para hacer la voluntad de Dios. Pero es fácil el yugo de Cristo. ¿Qué hace la mala doctrina? Te pone cargas impuestas por hombres. Mandamientos impuestos por hombres que no vienen de la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 15:8. Mateo 15:8. Mateo 15:8. Ahora, claro que hay mandamientos que hay que seguir en su palabra. De conducta, claro que sí, es importante, ¿verdad? Hay mandamientos de conducta que el Señor nos da en su palabra. Pero una cosa es lo que está claramente presentado en la palabra de Dios y otra cosa ya son aditamentos añadidos de mandamientos que no están en la palabra y se ponen al mismo nivel que los mandamientos de Dios. Ahí está el problema. Mira, Mateo 15:8 dice, este pueblo, le está hablando Jesús a los israelitas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como ¿qué? Doctrinas, mandamientos de hombres. Los israelitas tenían una infinidad de mandamientos que se ponían encima que no decía la ley de Dios, pero un montón de reglas muy estrictas. Por ejemplo, decían, cuando vayas a celebrar la Pascua tiene que ser con una vajilla nueva. Tienes que desechar las vajillas antiguas y comprar una nueva y solo con una nueva vas a poder celebrar la Pascua. Y cuando sea el día de reposo no vas a poder tomar tu lecho y andar y tienes que dar solamente 50 pasos y si das más de 50 pasos ya es pecado y no puedes prender ni apagar un switch de la luz y no puedes prender ni apagar el gas, así que corta el gas un día antes. Eso es real, es lo que creen los judíos ortodoxos.
Hay mandamientos impuestos por hombres que se ponen al mismo nivel de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. ¿Por qué viene eso? Por una mala doctrina. La mala doctrina trae consecuencias. ¿Qué más puede traer? Había, por ejemplo, es pecado que las mujeres usen pantalón. Es pecado que el cabello de los hombres toque las orejas. Son mandamientos de hombre, eso no lo dice la palabra. Ahora hay que vestirse de forma prudente, claro que sí. De forma modesta, claro que sí. Eso está en la Biblia. Pero hay mandamientos impuestos por hombres que no están en la palabra de Dios y eso proviene de una mala doctrina, de una mala enseñanza. Mira, vamos a ver Mateo 23:13. Mateo 23:13. También una mala doctrina nos puede dar una dirección equivocada. Dice Mateo 23:13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Porque decían los fariseos, Jesús no es quien dice ser. Todo aquel que crea en Jesús lo vamos a expulsar de la sinagoga. ¿Te acuerdas del hombre que era paralítico y estaba diciendo que le había devuelto la salud Jesús? Lo expulsaron de la sinagoga. Entonces los fariseos ni ellos creían en Jesús, pero si alguien quería creer en Jesús tampoco se lo permitían. Entonces Jesús les está diciendo, hipócritas, no entran ustedes y no dejan entrar a los demás. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Una mala dirección. Puede haber un musulmán que esté siguiendo con todo su corazón la religión musulmana, y es un fiel seguidor de Mahoma, y hasta el final hace todo lo que le dice su religión, pero va a morir, ¿y qué le va a pasar? Va a ser juzgado y llevado al lago que arde con fuego y azufre, porque la paga del pecado es muerte. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, y es a través de Jesucristo. Una mala doctrina te puede desviar y llevar a un camino equivocado, lejos de la verdad. Y obviamente eso es lo que quiere hacer Satanás. ¿Te acuerdas? Él no quiere que le resplandezca la luz de Cristo a las personas, crea caminos falsos para desviar a las personas. Y también siempre me gusta aclarar, hermanos, ¿quién es el enemigo? Es Satanás. Los mormones, los musulmanes, los testigos de Jehová, todos aquellos que no creen que Cristo es Dios, ellos son personas por las cuales Cristo murió. Ellos son también personas que necesitan nuestra misericordia, nuestro amor, que les mostremos la luz de Cristo. Ellos son criaturas de Dios por las cuales Cristo murió también. El enemigo es Satanás. El enemigo es el que les está cegando el entendimiento. Pero a veces decimos, ¡ay, vienen los enemigos! No, no, no. El enemigo es Satanás. Ellos necesitan de Cristo. Ellos necesitan el amor de Dios. Y hablando de las malas doctrinas, dentro de la religión cristiana, bueno, tú sabes que hay un montón de denominaciones distintas. ¿Y de dónde vienen las denominaciones? Si se supone que pues todos seguimos la misma palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué hay diferentes denominaciones? Bueno, viene de doctrinas diferentes, viene de interpretaciones distintas de la palabra de Dios. Pero también hay que entender que hay doctrinas fundamentales, por ejemplo, que hay una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que Jesucristo vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, y si tú por fe lo aceptas como tu Salvador, puedes tener un lugar en el cielo por fe. Eso es lo que te da la salvación, que creas en eso, que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, puede ser que hay cristianos que creen eso, pero tienen una doctrina desviada. Tenemos el ejemplo de los corintios. Dice la palabra que eran hermanos, pero eran sumamente carnales. Su iglesia era un desastre, se emborrachaban, había inmoralidad, y Pablo los reprende. Y ellos se arrepienten y corrigen su camino. Pero eran hermanos con una doctrina desviada. Hay muchas diferentes denominaciones, hay diferentes congregaciones. Tenemos que entender que si ellos han aceptado a Jesús por fe como su Señor y su Salvador, son tus hermanos en Cristo. Cristo también.
con una doctrina diferente, una enseñanza diferente. Ahora, hay que amarlos, hay que orar por ellos como nuestros hermanos en Cristo, pero ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Pero hay que mantenernos firmes en la doctrina que has aprendido de la palabra de Dios. Hay muchas diferentes denominaciones, pero hay que mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Y las diferentes denominaciones no son tus enemigos, son hermanos en Cristo, gloria a Dios por ellos, pero hay una sola doctrina correcta a la cual nosotros necesitamos acercarnos. Y es lo que te digo, yo no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, yo digo, me quiero acercar lo más que puedo a la palabra de Dios. Y quizás me falta más todavía, pero nuestra meta es seguir a Cristo. Entonces, hay que orar por ellos, pero hay que amarlos también y no hacer concesiones en la doctrina. Hay que estar firmes en lo que hemos aprendido, porque otra vez, ¿qué va a usar Satanás? El engaño, el error, para desviarnos. Y eso sí, aunque son nuestros hermanos en Cristo, una doctrina desviada siempre va a tener consecuencias. A los corintios les costó consecuencias. Y una doctrina desviada, ya vimos, te puede quitar, te da incertidumbre en tu vida, va a permitir que otros líderes abusen de su congregación, te puede dar una dirección equivocada y puedes ser salvo, pero puedes sufrir por tener una doctrina desviada. Entonces, ¿cómo me mantengo en la sana doctrina? ¿Cómo me mantengo en la sana doctrina? Vamos a ver 1 de Timoteo 4:6. 1 de Timoteo 4:6. Nuestro último punto, ¿cómo me mantengo en una sana enseñanza? Vamos a ver desde el versículo 4 y es la continuación cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que va a haber hombres que prohibirán casarse y les mantendrán a abstenerse de alimentos. Y dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la ¿qué? De la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la piedad. Ahora, ya se me está acabando ya creo que voy a agarrar el micrófono. Voy a agarrar el 4. Bueno, si le puedes subir al 4 un poquito, muchísimas gracias. Entonces, ya me quedo con este, hermano, porque ya falta poquito para que terminemos. Pero dice este pasaje, porque la palabra de Dios dice, el 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Ahí la próxima semana vamos a ver este estudio de qué significa ejercitarnos para la piedad, cómo nos ejercitamos en la piedad para mantenernos firmes, pero dice que te mantengas en la sana doctrina, en la sana enseñanza, nutrido con la fe y la sana doctrina. ¿De dónde viene la sana doctrina? De la palabra de Dios. Si yo no estoy leyendo la palabra de Dios por mí mismo, soy propenso a ser engañado. Si no estoy haciendo mi devocional diario con la palabra de Dios, soy propenso a ser engañado. Ahora, hay muchos libros de devocionales, de estudio. Una sugerencia es que si vas a hacer tu devocional diario con Dios, usa la palabra nada más. No estoy diciendo que si agarras otro libro es pecado. Yo te recomendaría, haz tu estudio personal con la Biblia y si después te queda tiempo y quieres estudiar otro libro, pues gloria a Dios, ¿no? Otro libro devocional que te ayude a estudiar más de la palabra. Pero que tu devocional 1 a 1 con el Señor venga de la palabra. ¿Para qué? Para que estés cimentado en la palabra y puedas identificar una mentira. Alguna vez creo que les comenté, no sé si sabían, pero el pastor Josué, el hijo del pastor Larry, él en el pasado en Estados Unidos trabajó en Citibank. Y cuando trabajaba en Citibank, cuando llegó, una de las primeras cosas que lo pusieron a hacer es a contar dinero. Contaba un montón de dinero. Y era su entrenamiento, lo pusieron a contar dinero. Y mientras estaba contando dinero, ¿por qué le hacían ese entrenamiento? Para que aprendiera cuál era el billete correcto. Y dentro del entrenamiento, de pronto le metían un billete falso a propósito a la mitad de lo que iba contando. Y mientras él iba contando, de pronto podía identificar, hey, este es falso.
porque ya se había memorizado tanto la textura, el olor, el sonido de cómo era un billete real, que cuando venía uno falso, lo podía identificar. Era el ejercicio, lo ponían a contar, a contar, a contar, hasta que aprendía a identificar el falso. A él no le enseñaban el falso y le decían apréndetelo. A él le enseñaban los billetes correctos para que lograra identificar la diferencia. No tienes que dedicarte a aprender todas las doctrinas falsas. No te metas a ver videos de YouTube de doctrinas falsas, equivocadas. Ahora es un consejo, una sugerencia. ¿Por qué? Porque te puedes confundir. Mejor aprende bien la verdad. Ejercítate en la verdad, medita en la verdad, analízala para que cuando veas algo distinto a la verdad, ¡hey!, lo identifiques. Eso que me estás diciendo no es como lo que yo he leído de la palabra y lo puedas identificar. Entonces, fortalécete con el conocimiento de la verdad. Acuérdate que Satanás utiliza nuestra falta de conocimiento para destruirnos. No le des esa oportunidad. Llénate del conocimiento de Dios para que puedas resistir el engaño del enemigo. Porque va a haber un montón de videos en YouTube, va a haber un montón de publicaciones, va a haber libros, va a haber citas, textos que son sacados de contexto. Hay que estar listos, fundamentados en la palabra para poder darnos cuenta del engaño, porque otra vez la mala doctrina trae consecuencias, siempre. Y pues nuestra brújula es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dios es un buen maestro. Cuando los jóvenes tienen que pasar su examen de química, pues el maestro tiene una parte, ¿verdad? Ellos tienen su libro, pero ¿dónde cae una buena responsabilidad? En el estudiante, ¿verdad? Tiene que estudiar para poder pasar el examen. Ahora, hermanos, como les dije, nosotros tenemos el mejor maestro de todos, que es Dios. Tenemos su palabra, que es perfecta. Tenemos hasta una chafa, que es el Espíritu Santo, que nos está soplando la respuesta correcta en el oído. Entonces, ¿en quién recae toda la responsabilidad? En el estudiante. ¿Qué tanto me estoy esforzando yo por conocer la verdad? ¿Estoy aflojando mi estudio personal de la palabra? ¿Estoy yéndome por lo que ya está masticado, la bolsita de naranjas que ya está picada con chilito? ¿O yo estoy tomándome el tiempo de yo abrir la naranja, yo pelarla, yo leer por mí mismo la Biblia? ¿Verdad? Es importante para que estemos firmes y no nos dejemos llevar por una mala enseñanza, una mala doctrina. Mira, vamos a ver Efesios 4:10. Efesios 4:10. Efesios 4:10. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tengo que crecer en el conocimiento de la palabra para vencer la falsa doctrina. Tienes que crecer en el conocimiento de la palabra, tienes que alimentarte de la palabra para identificar una mala doctrina. ¿Cómo vas a saber que yo no te estoy enseñando una mala doctrina? No pongas toda tu confianza en mí, pon tu confianza en la palabra de Dios. Yo espero que si un día yo te enseño algo malo, tú me digas: oye, pastor, fíjate que lo que dice aquí la Biblia es diferente de lo que tú enseñaste y me ha pasado. Y digo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque viene la base de la palabra de Dios. Y hermanos, yo cuando era joven yo venía de una doctrina distinta y creía cosas distintas. Y conforme lo fui leyendo en la palabra de Dios, el Señor me mostró que tuve que cambiar cosas para ajustarme a lo que dice la palabra y seguir creciendo. Entonces hay muchos hermanos que vienen también de iglesias distintas, ¿verdad? De diferentes quizás denominaciones, a los cuales el Señor les va guiando, porque Él es el pastor de las ovejas. Él va guiando a todos para que crezcamos a la verdad, porque hay una sola verdad, no hay muchas. Pero el que nos va llevando a esa verdad es Dios. Entonces confía en Él, descansa en la dirección que Él te da, pero
Hay que hacer nuestro trabajo como estudiantes. Hay que leer por nosotros mismos la palabra de Dios. Ya estamos terminando, hermanos. Vamos a terminar con Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. Del 21 al 23. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Hay que examinar todo lo que escuchamos conforme a lo que he aprendido de la palabra de Dios. No todo lo que dice cristiano es bíblicamente correcto. Hay cosas que dicen cristianas que puede tener una doctrina desviada. Y otra vez, no estoy diciendo que sea una mala intención del autor, diga, los quiero desviar a todos. Pero hay que estar firmes en la palabra de Dios. Como le dijo Pablo a Timoteo, mantente en la sana doctrina que has aprendido. Si desde primera de Timoteo ya había esos problemas, ¿cómo crees que hoy en día no va a haber? Pero es el mismo Señor que nos guía y nos fortalece para mantenernos en la sana enseñanza, en la sana doctrina. Su palabra nos ayudará a discernir lo que es correcto. Entonces, pues ya terminamos, hermanos. ¿Cómo estoy haciendo mi trabajo de estudiante? ¿Estoy aflojando un poquito? ¿Estoy yéndome por el camino fácil? Que me digan ya lo que está estudiado, lo que está analizado, o yo mismo estoy haciendo mi estudio bíblico. Qué importante es no dejarnos llevar por una doctrina desviada. Somos guardianes de la doctrina de la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor.